Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Estábamos esperando tener esta reunión contigo para que nos contaras qué es lo que está pasando y qué es lo que tanto se habla en las redes sociales en la misión de un evento astronómico. Por favor, ¿nos puedes explicar un poco? Porque se rumora muchas cosas, se pueden malinterpretar. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, mira, Luz, bueno, nosotros en la misión hemos recibido un mensaje de Dios Padre, de hecho, pues varios mensajes que comprenden un evento astronómico que va a suceder. Este evento astronómico, ¿en qué consiste? Básicamente, de forma muy resumida, te puedo contar que va a haber un incremento en las llamaradas solares. La actividad solar va a aumentar y eso afecta el sistema solar. Eso viene aconteciendo desde hace un tiempo. Pero Dios nos dice en los mensajes que va a haber un momento de mucha intensidad de esa actividad solar y eso va a afectar a una de las lunas de Júpiter que se llama Io. Io es una de esas 69 lunas que tiene Júpiter y la NASA la ha estudiado mucho y es un astro que tiene mucha actividad volcánica. Entonces todos los efectos de las llamaradas solares van a afectar mucho a Io y va a hacer que rote de su eje. Como Io cambia esa rotación de su eje, va a hacer que un cometa que va pasando chocará con Io. Lo que viene sucediendo después es que un trozo de Io cambia esa trayectoria y se va hacia el cinturón de asteroides de nuestro sistema solar. En el cinturón de asteroides que tenemos nosotros, en el sistema solar, tenemos un asteroide específico que se llama Eros. Es el número 433, también es un astro que ha sido muy estudiado por la NASA y lo que nos dice el Señor es que ese trozo de Io con Eros van a chocar. Cuando se da ese choque, toda esa basura cósmica que queda va para diferentes lados, algunos trozos caerán en la Tierra con un impacto no catastrófico, sino, digamos, va a impactar en diferentes zonas, en diferentes países. Pero lo más importante de este evento astronómico es que hay un trozo de Eros grande que se dirige directo hacia la Tierra, que si colisiona con la Tierra de forma directa, pues sería nuestra extinción. Pero Dios nos dice en los mensajes que la ciencia, particularmente cuando ya se da cuenta de esta trayectoria del asteroide, va a tener diferentes intentos para desviarlo, para destruirlo, va a intentar diferentes formas de que no llegue a nosotros y no nos impacte. Pero entonces el Señor permite simplemente que roce con la Tierra. Todos estos intentos de la ciencia no van a tener un buen resultado. Entonces finalmente la misma ciencia va a ser la que va a decir, lo único que nos queda hacer es orar. Y va a descubrir que todo esto ya había sido anunciado por el Señor. Entonces cuando ya se da ese roce, ahí viene la última etapa de este evento astronómico en donde, claro, ese roce hace que haya consecuencias en nuestro planeta pues muy graves, porque donde hace frío no hará frío, donde hace calor no hará calor, los polos se invierten, entonces va a haber un cielo y una tierra nueva. Y pues ahí es cuando llega ese momento de esperanza en donde nuevamente Cristo va a reinar. Pero yo no entiendo una cosa, si Dios es amor, entonces ¿qué tiene que ver esta catástrofe con el amor de Dios? O sea, no, es que no tiene sentido que Dios nos mande como que ese asteroide que se venga a la Tierra y que cause una destrucción total o parcial, o no sé cómo sería eso. Me parece muy buena tu pregunta y es algo que, claro, nosotros mismos nos preguntamos, pero resulta que muchas veces malinterpretamos bien lo que es el amor de Dios. Definitivamente nosotros vemos que el amor de Dios está impreso en ese evento astronómico. Sé que suena una locura. Pero sí, ¿en qué parte? ¿Qué es lo que pasa? Que Dios quiere es la salvación de nuestras almas. Y vemos, lo podemos ver en las noticias, tú que eres reportera, lo podemos ver en los medios, en las redes sociales, con las personas de nuestro entorno, en todo lo que hacemos en nuestros trabajos y estudios. Vemos que el mundo se ha desviado. Vemos cada vez más noticias de todo lo que la humanidad viene haciendo
que está dirigido totalmente por el mal. Entonces, a mí me gusta utilizar mucho algo que el padre Loring dice en sus prédicas y en sus videos, y es que Dios, en este caso Dios Padre, o la Santa Iglesia Católica, nunca ha querido infundir miedo. El objetivo no es infundir miedo, terror, sino alertar y anunciar. Entonces, esta alegoría que hace el padre Loring es básicamente que nosotros podemos ir por una carretera, y normalmente hemos visto que hay carreteras en donde hay un fin de esa carretera porque está en obra y hay un precipicio. Entonces, cuando hay un precipicio, lo que hacen los de la obra es poner anuncios para que nosotros no sigamos por ese camino y no nos moramos. Pasa un poco lo mismo, guardadas las proporciones. Dios lo que quiere es anunciarnos para que sepamos lo que va a suceder, y Él lo hace por amor, porque quiere que cada uno de nosotros se salve. Y ahora que tú acabas de hablar de anunciar, Dios, ¿por qué se toma el trabajo de anunciar? O sea, mira, esta no es la primera vez que Dios lo ha hecho. Si nosotros nos vamos a las Sagradas Escrituras, que son, por más que muchas personas hoy en día digan que son mitos y fábulas, son acontecimientos históricos y verdaderos. Por ejemplo, lo vemos cuando Dios utilizó a su instrumento, que fue Jonás, para alertar a Nínive. claro. En el caso de Nínive, ellos se convirtieron y finalmente esa catástrofe no sucedió, que fue anunciada. O el caso contrario, cuando pasó con Sodoma y Gomorra. También hubo un anuncio, pero las personas no se convirtieron y finalmente Sodoma y Gomorra pues tuvo consecuencias de destrucción. Entonces, Dios no es la primera vez que hace esto. Dios siempre lo ha hecho a través de sus instrumentos, a través de profetas, a través de toda la historia. ¿Por qué hace este anuncio? Pues, como lo decía anteriormente, por su amor, por el amor que tiene por todos nosotros. Él quiere que todos nosotros nos salvemos. Pero además de eso, es súper importante que nosotros, así como en el ejemplo del camino, no sigamos ese camino que nos lleva a un precipicio, nosotros corrijamos nuestra conducta. Cambiemos. Ese es otro propósito de este anuncio y anunciar de este evento, para que muchos nos salvemos. Lo otro importante es para que renunciemos al pecado. Definitivamente la humanidad está sumida en el pecado, y esto es algo para alertar, para que nosotros volvamos a Dios. Esa es pues otra razón principal, y Dios va a agotar todos los medios, inclusive esto que suena tan extremo, Él va a utilizar ese medio para que nosotros volvamos a Él. Lo otro es porque estamos a tiempo de arrepentirnos. Entonces, por eso se dan los anuncios anteriores, porque si ya bien podría Dios no anunciar y simplemente muchos nos perderíamos. Pero como Él nos ama tanto, Sí. Él nos da tiempo para que nosotros enderezcamos el camino y corrijamos nuestra conducta. Y lo otro súper importante que te quería comentar, Luz Helena, es porque la palabra de Dios se cumple. Y esto es algo que está en las Sagradas Escrituras, y por eso se tiene que dar. Lo que Dios nos pide es que oremos para mitigar esta situación. Entonces, en las Sagradas Escrituras lo podemos ver en el discurso escatológico en San Mateo 24, 25 y sus equivalentes en Lucas 21 y en Marcos 13. Ahí está narrado lo que va a suceder con los astros del cielo. Entonces eso es algo que está en la palabra, entonces se tiene que cumplir su palabra. Dios siempre cumple su palabra. Ok, muchas gracias por toda esta aclaración. Me llevo en mi corazón que lo que ustedes están haciendo en la misión Ioeros es darnos un mensaje de esperanza y de amor. Así es. Ok. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Es un mensaje de esperanza y de amor. Y de conversión. Y de conversión. Okay. Que volvamos a Dios. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, no, a ti. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, gracias. Chao, chao. Chao.